esta tarde, dirigidos por tu Espíritu, podamos, Señor, entender el mensaje que tú tienes para nosotros y así, Señor, poder caminar por el sendero de tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Hijo divino. Salmo capítulo 2, versículo 7. El versículo 7 del Salmo 2 dice: voy a recitar el decreto de Yahvé. Me dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En los versículos 1 y 2, el salmista es quien habla. En versículo 3 se cita lo dicho por los amoninados. En versículos 4 y 5 nuevamente habla el salmista. En versículo 6 es Yahvé quien toma la palabra. Y ahora, en versículo 7, es el ungido, Jesús, quien va a hablar. Con ese contexto, hermanos, vamos a escuchar la lectura del Salmo 2. En este momento vamos a escuchar con atención y de esta manera prepararnos para el mensaje de esta mañana. Ángel, adelante. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Definitivamente es un salmo que habla de Jesús, o como dicen los expertos, es un salmo mesiánico, un salmo referido al Mesías. Cada vez que los judíos leían este salmo, sabían que se estaba refiriendo al futuro Mesías. Ahora, en los versículos 7 al 9, hoy solamente vamos a ver el versículo 7, pero en los versículos 7 al 9, Jesús declara lo que le dijo Yahvé cuando lo ungió como rey. Es realmente un diálogo en el que hablan diferentes personajes. Y ahora estamos escuchando la voz de Jesús. En la carta a los Hebreos se vuelve a retomar esta lectura para referirla a Jesús. Palabras solemnes dichas por Yahvé durante la ceremonia de coronación de Jesús, que constituye la garantía de su autoridad absoluta. No debemos olvidar que como salmos es una metáfora. No es algo que se describa de forma literal, sino que, utilizando algo que era común en aquella época, el salmista ha querido expresar algo de la grandeza del Mesías. El Mesías es como un rey que acaba de ser coronado. Y en aquella época la gente estaba acostumbrada a asistir por lo menos unas 2 o 3 veces en su vida a la coronación de un rey. Era la ceremonia más fastuosa y solemne. Todo el mundo estaba presente. Era admirable. Era lo más grandioso que pudiera haber. Cuando tuvimos oportunidad de ver el estudio del libro de Esther, vimos que cuando fue coronado el rey, hizo una gran fiesta e invitó a todo el mundo. Había gente en el palacio, en los jardines, y que fue una fiesta que duró toda la semana y que todo el mundo estaba
asistiendo a esta reunión y que era una fiesta que sería recordada para toda la vida. La gente tenía muy presente la imagen de una ceremonia de coronación. Y el salmista toma esa imagen y la refiere a Jesús para hacer ver a Jesús con toda esta grandeza. Fíjense, el apóstol Pedro dice: a este Jesús, en su primer sermón, dice Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Qué interesante. El apóstol Pedro, en su primer sermón, apenas unos 40 días después de la resurrección de Jesús, anuncia en Jerusalén: este Jesús que fue resucitado, y todos lo sabemos, no se hagan, todos lo sabemos. Ese todos no se refiere a todos los discípulos, sino a todos los presentes. Todos en Jerusalén sabían que Jesús fue crucificado, fue sepultado, pero que después su cuerpo ya no fue hallado, y que la explicación era que había sido resucitado. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Pedro está refiriendo un pasaje mesiánico de los Salmos a Jesús. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel. Qué interesante, Pedro, que 40 días antes estaba lleno de terror, de miedo, negando a Jesús, ¿verdad? Ahora predica con gran elocuencia, predica con gran valentía. Bueno, está lleno del Espíritu, así que no, ¿verdad? Que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, fíjense, lo dice con todas las palabras, con toda claridad, este Jesús que ustedes crucificaron, ustedes, toda la gente que está ahí, porque el pueblo gritaba: crucifícalo. Los líderes religiosos que estarían escuchando a Pedro en este momento, ellos habían aprobado la crucifixión de Jesús y les está señalando. Vean que Pedro habla de crucifixión por aquellos que todavía piensan que Jesús no fue crucificado. Dios le ha hecho Señor, que significa Rey, y Cristo, que significa ungido. Esta entusiasta declaración de Pedro indica que al subir Jesús al cielo fue recibido con la ceremonia de coronación descrita en este Salmo 2. Pareciera entonces que Pedro nos dice que este Salmo 2 se verifica cuando Jesús ascendió al cielo y fue recibido en una gran ceremonia de bienvenida, coronado como rey. Obviamente es una realidad espiritual, descrita utilizando figuras de la realidad humana que pueden ser entendidas por los oyentes. En este caso, la figura de la ceremonia de coronación. No sabemos literalmente y exactamente qué le pasó a Jesús cuando subió al cielo después de resucitar, pero el salmista se imagina una ceremonia de coronación. No tanto porque fuera coronado rey, sino porque esa era la ceremonia más solemne, más grandiosa, más fastuosa que cualquier ser humano podía ver. Entonces hay que ubicarnos en eso. La Biblia está tratando de describir una fiesta. Y conforme sigamos avanzando en los salmos, vamos a encontrar un patrón muy interesante. La Biblia siempre va a describir a Dios en estado festivo, en modo de fiesta. Siempre está en una fiesta. ¿Qué hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Fiesta. ¿Qué va a haber en el cielo cuando lleguemos? Fiesta. ¿Qué hicieron cuando Jesús resucitó y llegó al cielo? Fiesta. Y si seguimos en los salmos, fiesta, fiesta, bueno, ya pura pachanga. Los únicos que andamos todos tristeando somos nosotros, porque en el cielo hay fiesta. Qué interesante, porque en alguna época de la historia del cristianismo se creía que ser reverente y solemne ante Dios es tener caras largas, serios. Estamos en el templo. Yo todavía me acuerdo cuando era niño, o sea, hace poco, hace unos cuantos años, ¿verdad?
que estábamos en la calle, ¿verdad? Nosotros íbamos a la primera iglesia bautista de la Ciudad de México. Entonces, caminábamos unas cuadras, ¿verdad? Íbamos caminando y pues íbamos hablando en voz alta y todo, ¿verdad? Y me acuerdo que era automático, nadie nos lo decía. Pero en cuanto poníamos un pie en el templo, bajábamos la voz porque ya estamos en el templo. Y todos adentro en el templo hablábamos en voz baja. Solo cuando el pastor se presentaba, hablaba fuerte y a todos nos espantaba. Son dos cosas que recuerdo muy bien. Hablar en voz bajita porque estamos en la casa de Dios. Igual cuando vamos a un funeral, ¿te ha pasado eso? Que afuera está usted hablando y todo, y, oye, ¿y qué le pasó? Pues que se murió, pero ¿por qué se murió? Y no sé, estaba vivo y se murió, que quién sabe qué. Ya estamos platicando, ¿verdad? Abrimos la puerta de la funeraria y empezamos a hablar en voz bajita y todo, ¿verdad? Y hasta le decimos a quien vamos acompañando, ¿cómo se llamaba el que se murió? Pues no sé, ahorita vemos aquí, ¿verdad? Digo, para dar el pésame. Y hablamos en voz bajita. Y la segunda cosa que recuerdo con mucho gusto es la voz del pastor que tronaba, ¿verdad? Con un grito estridente y a todos espantaba. Pero esa figura es irreal, no es la figura del cielo. En el cielo, los ángeles no están todos calladitos y todos caminando de puntitas para no hacer ruido porque Dios está en su trono y a cualquiera que ose levantar un decibel más el sonido será fulminado con un rayo. No, en realidad los salmos, que es algo que la mayoría ni conocemos porque no los leemos, menos los hemos estudiado a fondo. Yo por lo menos me pasé toda mi vida cristiana sin escuchar los salmos explicados, si los leíamos muchos, pero ni les entendíamos. Pero la Biblia en los salmos va a describir a Dios siempre en medio de una fiesta muy alegre, de una fiesta muy, muy alegre y muy sonora. Pues bien, dice el pasaje, el versículo que nos ocupa hoy. Voy a recitar, dice Jesús, nos dice a nosotros, voy a recitar el decreto de Yahvé. Me dijo, palabras introductorias con las que Jesús muestra la base del derecho que tiene a ser rey, lenguaje metafórico. ¿Qué le dijo el padre al hijo? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Engendrar, lamentablemente en español, podría darnos la idea de que en el momento del ungimiento, Jesús se convierte en el Hijo de Dios. Muchos, a lo largo de la historia, así lo creyeron. Está mal traducida la palabra engendrar, porque engendrar da la idea de nacimiento. Una mujer engendra a un bebé. Entonces, si la Biblia dice, yo te he engendrado hoy, da la idea de que Jesús era un ser humano común y corriente y que en algún momento fue convertido en Hijo de Dios. Algunos piensan que en el momento de su bautismo Jesús dejó de ser un ser humano común y corriente y se convirtió en el Hijo de Dios. O que fue ser humano toda su vida y que al morir en la cruz Dios lo resucitó como Hijo de Dios, o sea, lo volvió a engendrar. Pero el error está en la forma en la que se ha traducido la palabra. No es engendrar, no es que Dios engendró a Jesús. En realidad, esta frase debe entenderse metafóricamente, como expresión de gozar de una exclusiva relación con Yahvé. Solamente Jesús recibe este título, que le confiere la exclusividad de cercanía a Yahvé. O sea, nadie está más cerca de Dios Padre. Cuando Jesús se bautizó, recibió la confirmación de su naturaleza. Dice Marcos 1:11, el día que Jesús se bautizó, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ya desde su bautismo, Jesús es reconocido como Hijo de Dios. No dice que en su bautismo Jesús se convirtió en Hijo de Dios, sino que ya lo era. Es más, no lo puse aquí en el boletín, pero cuando Jesús tenía 12 años de edad, que se quedó en el templo a hablar con los rabinos y que sus padres lo buscaron, María, toda preocupada y enojada, le dice, ¿por qué nos hiciste esto? Y Jesús les dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué tanto alboroto? ¿No sabían
que en los asuntos de mi Padre. A los 12 años Jesús sabe perfectamente que su Padre es Dios, que Él es Hijo de Dios, que su Padre no es José, que María no lo olvida, que Él es Hijo de Dios. Siempre lo supo, no hubo un momento especial. Y no es que Jesús necesite de esta confirmación, sino como testimonio para que todos sus discípulos, incluidos nosotros, lo sepamos. Engendrar se refiere a que Jesús procede de la misma naturaleza de Dios. No es que Dios lo creó, sino que Jesús posee naturaleza divina. Jesús no procede de la tierra, ha venido de la presencia de Dios. O dicho más claro, Jesús es Dios convertido en humano. Sí podríamos hablar de Dios diciendo, yo he creado este cuerpo, el cuerpo de Jesús yo lo he creado para habitar en Él, para adaptarlo y habitar yo en Él. Eso sí se podría entender. La declaración de este salmo indica que el Mesías tiene autoridad para derrotar a todas las fuerzas del mal. Y esto, hermanos, debe generar en nosotros confianza frente a los ataques que sufrimos a causa de querer perseverar en la comunión de amor con Dios. ¿Qué importancia tiene para nosotros saber que Jesús es Rey? La importancia es que si lo reconocemos como Rey, confiamos en que Él tiene el poder para vencer todas las fuerzas malignas que se oponen a que nosotros permanezcamos en comunión de amor con Dios. O dicho en palabras de Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nadie. También Pablo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿De dónde surge esa confianza? De que Jesús es Rey, de que Él tiene el poder y la autoridad absoluta. Si nosotros estamos lejos del amor de Dios, no es porque fuerzas demoníacas nos han apresado y nos han arrastrado a oscuros valles de muerte y no sabemos cómo salir. No, en realidad es culpa nuestra. Nosotros hemos tomado decisiones o hemos dejado de tomar decisiones que nos han alejado de Dios, pero no podemos echarle la culpa a nadie. Dios tiene el poder suficiente para mantenernos dentro de la comunión de amor contigo. Si tu deseo es permanecer en relación con Dios, nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Amén. Estas palabras de filiación con Dios se hacen efectivas después de la resurrección de Jesús. Dice Pablo en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En español, la resurrección de Jesús demuestra que Él tiene todo poder y autoridad. ¿Por qué? Porque la muerte era el último enemigo a vencer. La muerte parecía invencible. Nada se puede hacer frente a la muerte. No hay manera de frenarla. Y cuando Jesús resucita, demuestra que aún la muerte puede ser vencida, puede ser derrotada. Y por eso nosotros sabemos que al fallecer no iremos al Seol, sino que estaremos en el paraíso, en espera de nuestro amado Padre Celestial. Dice Pedro, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este pasaje de Hechos demuestra que los primeros discípulos entendieron luego que este Salmo 2 estaba referido a Jesús, aquel que fue el Hijo de Dios desde la eternidad, fue coronado, o en palabras de este salmo, engendrado como Rey absoluto después de su obediencia en la cruz y su triunfal resurrección. Engendrado. La idea aquí es que en su glorificación
Jesús fue proclamado, tal vez haya que cambiar la palabra engendrar por proclamar, como hijo. Algo así como cuando una persona en una reunión de amigos y familiares llama a su hijo y lo reconoce por algo que ha hecho bien, diciendo: este es mi hijo. Esa es la imagen que nos podría explicar mejor. Dirán que le di muchas vueltas al asunto, pero primero tenía que explicarlo como se entendió en aquella época. El salmista no sabe cómo explicar una realidad espiritual, puesto que nadie hemos estado en el cielo. No hay palabras humanas que puedan explicarnos lo que sucede allá en el cielo. Lo único que se le ocurrió al salmista fue compararlo con una ceremonia de coronación. Soy consciente de que la mayoría de nosotros no ha estado en una ceremonia de coronación. Al último que coronamos rey, a Maximiliano, pues ya tiene tiempecito, entonces ninguno aquí se acuerda de cuando se coronó a Maximiliano, ¿verdad? Y tampoco creo que hayan estado en la coronación de alguna de la reina. ¿Cómo se llama la reina? Bueno, la reina que está en Inglaterra. El caso es que como no estamos acostumbrados a esa metáfora, tal vez nos sirva más la otra metáfora que sí es muy común en nuestra cultura. Una reunión de amigos y familiares. Imagínense usted en casa, ¿verdad? Con toda su familia, ¿verdad? Sus amigos, sus familiares, ¿verdad? Y de repente usted en el calor de la plática empieza a decir: no, es que mi hijo hizo esto, hizo aquello, fue y vino y todo. Es más, a ver, ven. Y lo mandas llamar, ¿verdad? Y lo pones ahí junto a ti, ¿verdad? Y dices: este es mi hijo, ¿verdad? Este es mi hijo, ¿verdad? Y lo abrazas y todo, ¿verdad? Todo el mundo lo aplaude, o algunos, ay, el primo que todo lo hace bien. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Verdad? No todos van a ver con buenos ojos eso. Pero esa expresión del papá o de la mamá, reconociendo a su hijo públicamente con esa expresión: este es mi hijo, esa es la idea que se traduciría mejor como engendrar. No es que Dios creó a Jesús. Jesús es Dios, siempre ha existido, no siempre con un cuerpo humano. Pero cuando Dios baja a la tierra, cumple el propósito de morir en la cruz y sube al cielo, es recibido en el cielo con una gran fiesta. Y esa fiesta sería el equivalente a cuando uno de nuestros hijos, no sé, termina la escuela, por ejemplo, que termina una carrera, ¿verdad? Y algunos no creíamos ni que terminara la primaria, ¿no? Y terminó la carrera, ¿no? Entonces lo presentas y ¿qué dices? Este es mi hijo, ¿verdad? Ven, traigas el título, póngalo aquí, y fotos, ¿verdad? Y con el título, ¿verdad? Este es mi hijo, esta es mi hija, ¿verdad? Esta es la idea aquí. Mostrar la alegría, el gozo que representó que Jesús hubiera triunfado. Yahvé está orgulloso y complacido de la obra de Jesús aquí en la tierra. Esta obra, por la cual Jesús es proclamado Hijo de Dios, es la obra de salvación efectuada para nosotros en la cruz del Calvario. Qué interesante que precisamente hoy que celebramos la Cena del Señor, hoy estamos recordando por qué Jesús es Rey. ¿Por qué Jesús es proclamado Rey soberano? Tenemos un hermoso himno que dice: Jesús es mi Rey soberano. En nuestra cultura, donde no hay reyes, podríamos no tener bien claro cuál es la idea de rey, como la idea de reverencia, ¿verdad? De hacer el saludo. ¿Se acuerdan de humillaos bajo la mano de Dios? Que significa más bien el saludo que se le hace a un rey. Estamos quizás un poquito desconectados del ambiente de la Biblia, donde había reyes, cortes reales y todo eso. Pero aunque tal vez no podamos entender a profundidad eso, sí podemos entender la implicación. Recordamos que Jesús murió en la cruz. ¿Para qué? Para lograr el perdón de todos nuestros pecados. Y lo pongo así para que nosotros podamos tener esta visión. Jesús no murió en la cruz para que nosotros nos conmoviéramos, nos sintiéramos tristes, acongojados. ¿Cuánto sufrió Jesús? ¿Cuánto padeció? Algunas veces la ceremonia de la Cena del Señor se convierte en un momento de llorar,
desconsoladamente y de sentir ese dolor por cuánto sufrió Jesús. Ciertamente por el amor que le tenemos a Jesús podemos llegar a sentir ese dolor de todo lo que sufrió Jesús, pero ese no es el propósito de Jesús. No quería mover nuestras emociones, o como a veces lo utilizamos los pastores, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ustedes, como hijos de Dios, se digan cristianos y estén cometiendo tantos pecados cuando Jesús murió en la cruz por ustedes y sufrió tanto, y esa corona de espinas que le hacían salir sangre de su cabeza y todos los latigazos que sufrió, los sufrió por ti, y tú no eres fiel al Señor? Y después de ese regaño, pues ya todo el mundo, perdón, ¿verdad? Y prometemos que vamos a ser fieles, y prometemos que ya no vamos a pecar, y prometemos que ahora sí nos vamos a portar bien. Bueno, hasta temprano vamos a llegar, pero pues no nos dura más que 2 o 3 semanas. Pasa la emoción y ya. Yo pertenezco a esa generación, a ese ambiente en el que para lograr una mayor consagración a Dios, para lograr una mayor fidelidad a Dios, para que dejemos ya de estar pecando, se hacía referencia a cuánto sufrió Jesús, sobre todo en la cruz. Aunque algunos cristianos, ¿verdad?, tenían una salida, ¿verdad? Somos muy ingeniosos, ¿verdad? Y la salida era, ay, pero Jesús era hijo de Dios, ¿verdad? Pues él ni sufría, ni le dolía, ¿verdad? Pues además él sabía todo lo que iba a pasar y todo. Y luego entraban en esa discusión de si sufrió, si no sufrió, si le dolió, si no le dolió, esto, lo otro. Y ahí nos perdemos. Nos perdemos porque esa no era la intención de ese sacrificio. Esa fue la intención original de los crucifijos. El crucifijo de Jesús ensangrentado, ¿verdad? Que se ven algunos crucifijos que de veras está sufriendo mucho y se le ve la sangre y todo, ¿verdad? Tenían un propósito didáctico, que la gente viera. En la Edad Media la gente ya no conocía las cruces, no sabían lo que era la crucifixión. Entonces un crucifijo era una forma gráfica de mostrar cómo fue la crucifixión. Pero la gente se enfocó en el sufrimiento. De allí que empezaron a explicar o a entender que los sufrimientos humanos tenían referencia directa a la cruz de Jesús. Y de allí vino esa famosa frase: es tu cruz, hermano, es tu cruz. Es que ya no la aguanto, es que la situación en el trabajo, ¿ya? Es que ya no la aguanto, ya no la soporto más, no sé qué hacer y todo. ¿Y qué te dice el pastor, verdad? Es tu cruz, hermano. Llévala pacientemente y sin protestar, te ganarás el cielo. Incluso algunos hasta decían: mira Jesús, Él también sufrió, y si tú sufres calladamente como Él, también llegarás al cielo. De allí entonces empezamos a entender que las personas, entre más sufrían, más cerca estarían del cielo, ¿verdad? Teníamos a un conocido allá en México, en la familia, teníamos a un conocido, un señor que era muy abnegado, muy sufrido, ¿verdad? Todo el mundo lo regañaba, todo el mundo lo traía de mandadero, ¿verdad? Y era muy sufrido, muy abnegado este señor, ¿verdad? Y andaba siempre manejando un Volkswagen de esos sedán, ¿verdad? Modelo 60 y tantos, ¿verdad? O sea, de esos bien carcachetes que ya sí, ¿verdad? Pero ahí andaba él para todos lados, ¿verdad? Y siempre preocupado por la gente y siempre ayudando a todo el mundo. Y pues todo el mundo decíamos, ¿verdad? Ese pobre hombre cuando se muera, se verá el cielo con todo y coche, ¿verdad? Con todo y cochito se verá el cielo, ¿verdad? Y algunos cínicos, ¿verdad? Decían: no, y cuando se suba yo me agarro a la defensa, ¿verdad? Que salga la defensa, me agarro y yo me voy con él. Error. No es por mucho sufrir que nos ganamos el cielo. No es por sufrir abnegadamente que somos mejores cristianos. Eso hábilmente lo manejaron los sacerdotes para mantener al pueblo sometido al señor feudal. Oiga, pero el señor feudal se queda con todas nuestras cosechas y mira cómo vive y nosotros aquí sufriendo. Sí, mijito, pero los ricos no entrarán al reino de los cielos. Y los pobres, por pobres, entrarán al reino de los cielos. No, pues ya ni hasta querían tener comodidades. No sé que por tener comodidades ya no entré yo al cielo. Y bueno, algo de eso nos llevó aquí a nuestro México querido y bonito. Y todavía tenemos estas ideas, no solamente en la cultura, sino incluso como cristianos. El perdón de nuestros
Obviamente Jesús dejó este memorial ¿para qué? Para recordar su muerte. Fíjense, ahora se regaño porque algunos no lo ubican. Cuando termina la cena del Señor, yo digo unas frases. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué cosa? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que termino de decir eso, termina la cena del Señor. Y sin embargo, cuando yo estoy diciendo eso, todo el mundo está pasando las copitas y pasan la copita y todo. No sé cuál es el problema con las copitas. Pero no ha terminado la cena. Lo más importante de la cena es recordar para qué es. Todo es importante, pero el final es la cumbre, es el clímax. Esto lo hicimos para recordar que Jesús murió por nosotros. ¿Y hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta que Él venga. Así que el próximo mes, quédese con su copita, no se muevan hasta que termine la cena del Señor. Ya después veremos qué hacemos con las copitas, ¿verdad? No se van a perder, no hay problema si se pierden. Y no hay problema si se le lleva a su casa de recuerdo, estas son de plástico, ¿verdad? Había sí iglesias evangélicas, ¿verdad?, que las copitas eran de vidrio, entonces sí te las andaban pidiendo, ¿verdad?, porque pues se descompletaban, ¿verdad? Pero estas son de plástico, no importa. Lo importante es poner atención a lo último, no perdamos de vista lo último. No necesitamos un crucifijo para recordar que Jesús murió. Tenemos la cena del Señor para recordar su muerte. Y la cena, aunque hay un jugo de uva que nos recuerda la sangre de Jesús, o un pan que es partido que nos recuerda el cuerpo de Jesús partido, no es tan sangriento como un crucifijo. ¿Por qué? Porque Jesús no quería que nos conmoviéramos emocionalmente por el sacrificio de Jesús. Lo que quería era que razonemos por qué murió Jesús. ¿Por qué murió Jesús? Porque no lo querían, porque decía las verdades, porque le tenían envidia, porque lo agarraron, porque lo traicionó Judas. No, nada de eso es cierto. Jesús murió para perdonar, ¿qué cosa? Nuestros pecados. ¿Cuáles? Todos. ¿Y qué son todos? Todos. Entonces, ¿por qué todavía vives recriminándote ciertas cosas del pasado que no puedes olvidar? ¿Por qué no te perdonas a ti mismo errores que cometiste, pecados que cometiste, transgresiones horribles que cometiste en tu juventud? ¿Por qué no las puedes perdonar? Si Dios ya te perdonó, a eso vino Jesús, a morir en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. No vamos a entrar en profundidades, pero solamente les recuerdo que la Biblia dice que inspirados en el perdón de Jesús, nosotros somos animados ¿a qué? A perdonar. No, mejor sigamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Somos animados a perdonar. ¿Y a perdonar qué? Todo, a todos. No, como que todo. Hay 2 o 3 cositas que jamás voy a perdonar. ¿Y cómo Jesús sí te perdona? Ese es el punto de comparación. Cuando yo comparo a las personas conmigo, tengo suficientes motivos, y no sé ni por qué estoy diciendo esto, pero cuando yo comparo mi vida, la vida de otros conmigo, tengo suficientes motivos para no perdonar. A fulanito no lo voy a perdonar. Esta situación jamás la voy a perdonar. Pero cuando comparo mi vida con la cena del Señor, con el sacrificio de Jesús, y que Él me perdonó todos mis pecados, ¿qué inspiración tengo? ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para no perdonar? No estás obligado a perdonar, pero cuando entiendes la profundidad y el alcance del perdón de Dios, perdonas. Es lo que debemos entender. No tienes que hacer ningún ritual, no tienes que cumplir ninguna manda, no tienes que hacer algún pago especial para que Jesús te perdone. El perdón de Jesús es absoluto, completo. Al tomar la cena, hacemos nuestro ese perdón. Al tomar la copa de jugo de uva,
y sentir cómo entra ese jugo en ti, puedes pensar metafóricamente que la sangre de Jesús entra y limpia tu cuerpo de todo pecado. Y en este momento, por fe, todos nosotros estamos limpios de todo pecado. Amén. Este es el mejor momento para que venga Jesús por nosotros. Estamos limpios de todo pecado. Y no se preocupen los que llegaron tarde y no tomaron la cena. Algunos, se lo dicen por usted, pastor. Yo llegué tarde y no tomé la cena. Y si vino ahorita el Señor, ¿qué le va a decir? O si no tomaron la cena, ni modo, se quedan. De nada. No, no es así. Porque entonces ya había una condicionante. Es un perdón absoluto. Es un perdón completo. Eso es lo que debemos entender. Y cuando sabes que Dios te ha perdonado, cuando sabes que eres libre de todo pecado y que el pecado era el obstáculo en la comunión con Dios, eres libre para vivir en comunión con Dios. Jesús resucitó, demostrando la eficacia de su sacrificio y su autoridad sobre la muerte, el último enemigo del ser humano. Jesús asciende al cielo para ser coronado rey y cumplir la promesa de Dios de un reinado de amor fraternal sobre la humanidad. Tal vez haya que subrayar eso: un reinado de amor fraternal sobre la humanidad. Ese era el propósito de Dios desde el principio, que Jesús fuera rey soberano y que su reino fuera un reino de ¿qué? De amor fraternal. Cuando nosotros podemos convivir como hermanos en amor fraternal, estamos haciendo realidad el reinado de Jesús aquí en la tierra. Yo no puedo ser cristiano en solitario, necesito de otros hermanos. Estamos vinculados unos a otros, conectados, para podernos amar como hermanos. Y en esa fraternidad se manifiesta el gran amor de Dios, se manifiesta el reinado de Jesucristo. Este es nuestro motivo de gozo, saber que si Jesucristo resucitó, que si Dios levantó a Jesucristo de los muertos, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos podrá vivificar nuestras vidas. De nada sirve, hermanos, creer que Jesús murió en la cruz. De nada sirve creer que Jesús resucitó. Son declaraciones de fe, pero pueden estar vacías si no tienen una aplicación a nuestra vida diaria. Y la aplicación a nuestra vida diaria es saber que Jesús tiene todo poder. Él puede vivificar nuestras vidas. Si sientes que ya no puedes más, si sientes que has perdido las ganas de vivir, las ganas de seguir luchando, si has perdido el impulso, si ya no tienes fe, si crees que las cosas no se van a resolver, si te sientes ahogado o atada, si sientes que en tu futuro ya no hay nada que esperar, que tus ilusiones o tus sueños han quedado atrás, entonces es solamente una declaración vacía. Creer que Jesús resucitó es creer que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales, nos dará nueva vida, nuevo impulso, que Dios pueda hacer nuevas todas las cosas y que nos puede levantar con poder a una nueva vida abundante y con propósito. Hermanos, no hay poder que se oponga de manera definitiva al plan de Dios. Entonces, confiadamente perseveremos en la fe y cultivemos el amor fraternal con la esperanza firme de que Jesús vendrá por nosotros para llevarnos al cielo. Amado Padre Celestial, que por la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, nosotros hoy podamos descansar de todos nuestros afanes y preocupaciones. Permítenos, Señor, experimentar esa paz de sabernos perdonados por ti. Y si todavía, Señor, estamos atados
a un sentimiento de no perdonar, que por el poder de tu Espíritu podamos ser desatados y hoy podamos perdonar, que hoy podamos liberarnos del resentimiento, del rencor, de la duda, del miedo, que podamos enfrentar un nuevo mes con la confianza plena de que tú tienes el control, de que tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida, que podemos confiar nuestro destino en tus manos y de que no tenemos nada de qué preocuparnos, porque tú estás con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermana Alma.